En Argentina se habla mucho sobre el dólar y el famoso cepo, que es necesario quitarlo para salir de la crisis, que es muy malo para la economía, pero ¿qué carajo es el cepo? ¿Quién lo puso? ¿Qué hay que hacer para sacarlo? Bueno, quédate que te hago un resumen de esas cosas que solamente suceden en Argentina. ¿Sabés qué más solamente está en Argentina? Y sí, los muchachos de la cripta. Otra vez vine a grabar con ellos y nada mejor que un video en el que vamos a hablar del peso, del dólar y de la estafa que son las monedas fiat. Ellos te van a hacer incursionar en el mundo de Bitcoin para que nunca más te estafe ningún estado del mundo, ni siquiera el argentino, a través de sus eventos, capacitaciones y de las redes sociales, que te las dejo en la descripción. Así que bueno, ya sabes, avívate y seguilos. Lo primero que vamos a hacer es explicar qué es el cepo y qué hay que hacer para sacarlo. Y luego vamos a ver qué estuvo haciendo el gobierno en los últimos años. Así que bueno, primero que nada, para entender el cepo tenemos que entender cómo funciona el dólar en Argentina y todos los errores que se cometieron, porque sí, están muy relacionados. El precio del dólar refleja la relación entre el valor del peso y el valor del dólar. Básicamente el precio del dólar es simplemente el valor de intercambio entre una moneda y otra. Cuando el peso disminuye su valor, aumenta el precio del dólar. Cuando el peso aumenta de valor, disminuye el precio del dólar. Y bueno, obviamente cuando disminuye el valor del dólar, baja su precio. Y cuando aumenta el valor del dólar, sube su precio. Y lo que sucede con cualquier precio es que el valor del dólar se mueve por la oferta y la demanda. Entonces, por ejemplo, si al campo le fue mal y exportó muy poco, entonces van a haber pocos dólares. Y como van a haber pocos dólares, o sea, va a bajar la oferta, el precio va a subir. Y viceversa, si al campo le fue bien, ganó un montón de dólares y el país nada en una marea verde, bueno, entonces la oferta va a aumentar porque hay más dólares, entonces baja el precio. Y lo mismo sucede con la demanda, ¿no? Si la gente, por ejemplo, quiere muchos dólares para ahorrar o para importar, el precio del dólar va a subir para que no se acaben, para que no haya escasez. Y viceversa, ¿no? Si la gente, por ejemplo, no quiere dólares y quiere el peso emitido por el fabuloso gobierno argentino, los va a salir a vender haciendo que baje el precio. Entonces, el precio del dólar, o sea, la relación entre nuestra moneda y el resto de las monedas del mundo, puede ser el dólar o el euro, cualquiera, necesitamos que sea libre. O sea, que el precio se mueva con libertad, que vaya fluctuando el precio para que no haya escasez o sobrante, ya que justamente que sobren o que falten sería algo malo, así como le pasa hoy al dólar que nos faltan o como le pasa al peso que nos sobran. Sin embargo, en Argentina obviamente no se respeta ninguna puta regla, entonces las cosas no funcionan como deberían. Y ya vamos a explicar por qué, pero primero tenemos que saber que existen tres sistemas que utilizan los gobiernos para regular el mercado cambiario, o sea, el mercado de intercambio de monedas, por ejemplo, peso por dólar. El primero es el tipo de cambio flotante, el que decíamos antes, que el precio del dólar se mueve con libertad, guiado por las fuerzas de la oferta y la demanda. El segundo es el tipo de cambio flotante administrado. Básicamente el precio del dólar también fluctúa con libertad, pero el gobierno se reserva algunas facultades para intervenir ese precio en algunos momentos en específico. Y el tercero es el tipo de cambio fijo, que básicamente el gobierno agarra y establece arbitrariamente un precio, normalmente más barato del precio que si el tipo de cambio fuese flotante y pudiese moverse con libertad. Y este es el régimen que utiliza Argentina, el tipo de cambio fijo, lo cual tiene muchísimas implicaciones, pero la más interesante es la siguiente. Resulta que claro, como el dólar está más barato de lo que estaría en una situación normal sin intervención, existe un exceso de demanda. O sea, la gente quiere comprar más dólares de lo que compraría normalmente. Es como que, no sé, los alfajores cuesten 1000 pesos en todos los kioscos y de repente aparezca un supermercado que lo venda a 500 pesos. Todo el mundo va a correr a comprar los alfajores en el supermercado y con el dólar pasa exactamente lo mismo. Hay un exceso de demanda porque está muy barato, entonces toda la gente corre a comprar los dólares, lo cual hace que aumente el precio del dólar. Pero claro, como el gobierno no quiere, como no deja que aumente el precio, porque recordemos, estamos utilizando tipo de cambio fijo, lo que sucede es que el Banco Central directamente tiende a quedarse sin dólares, a quedarse sin reservas. Es como el supermercado, si agarra y no corrige el precio del alfajor, si no lo sube de 500 a 1000, bueno, se va a quedar sin alfajores, porque todos van a ir a correr de manera desesperada a comprarlos. Y de hecho, conforme más distancia haya entre los dos precios, entre el precio del supermercado y el precio del kiosco, más rápido va a tender a quedarse sin alfajores el supermercado. Y lo mismo sucede con el dólar. Conforme más barato esté el dólar oficial y más distancia tenga, si el precio que tendría el dólar si el mismo pudiese fluctuar de manera libre, más rápido se va a quedar sin dólares. ¿Qué pasó en Argentina? Bueno, esto, que el gobierno se estaba quedando sin dólares, hasta que eventualmente entra en acción el famoso cepo. ¿Qué es el cepo? Bueno, es simplemente el control del mercado cambiario. O sea, básicamente prohibiciones o más bien restricciones que le pone el gobierno a la gente para que no pueda comprar dólares. O sea, el gobierno se queda sin dólares por poner un precio muy bajo, lo cual podría solucionar dejando que el dólar fluctúe de precio de manera libre, acomodando la oferta y la demanda. Pero no, claro, el gobierno es caprichoso y no quiere que aumente el dólar, con lo cual lo que hace es, bueno, simplemente prohibir que la gente compre dólares, de manera que el gobierno evita quedarse sin dólares. Eso es el cepo, simplemente restringirle a la gente que compre dólares. Y acá el problema ya es mucho más grave, porque no es que simplemente tenemos los problemas asociados a un tipo de cambio fijo muy barato, como por ejemplo que se desincentivan las inversiones, sino que el cepo directamente te revienta la economía y te la burocratiza toda. Si un inversor, por ejemplo, que pone guita en el país va a tener que llenar 50.000 formularios para agarrar los pesos que genera y convertirlos a dólares, bueno, tal vez prefieran no invertir. Si un exportador que genera dólares va a agarrar el gobierno y le va a convertir esos dólares que son sus ganancias a pesos porque tiene restringida la compra de dólares, bueno, también va a exportar menos. Si una empresa para importar una máquina, o sea, para conseguir dólares para comprar una máquina fuera, también necesita llenar 50.000 formularios, también tal vez termina no haciéndolo o haciéndolo
vendiéndolo muy tarde cuando ya no le sirva o de manera ineficiente, etc. O sea, el cepo ya es un next level de problema. Convierte algo tan fundamental para la economía como es el hecho de simplemente intercambiar monedas, pasar de tener una moneda a otra, en un trámite totalmente insufrible que desincentiva todo, sumado encima a los problemas de tener un dólar artificialmente barato por el tema del tipo de cambio fijo. Entonces acá es donde el segundo actor de la película entra en acción, que es el dólar blue. Resulta que claramente si el gobierno agarra y le impide a los ciudadanos argentinos comprar dólares, bueno, simplemente no se van a quedar quietos. Lo que sucedió es que fueron apareciendo otras maneras de conseguir dólares. Tenemos, por ejemplo, tal vez la más conocida, el dólar blue, que es simplemente agarrar y comprarle dólares a un random en la calle, que para cuando estoy grabando esto ronda los 1.280 pesos. También otro de los más conocidos es el dólar MEP, que refleja la cantidad de pesos necesarias para conseguir un dólar haciendo una operación con bonos, que para cuando estoy grabando esto cuesta 1.230 pesos, y un largo etcétera. Lo que tienen en común estos tipos de cambio paralelos es que tienden a reflejar un precio del dólar mucho más cercano al precio que tendría el dólar en una situación de tipo de cambio libre, o sea, en una situación donde se deje al precio del dólar fluctuar con libertad. Entonces, entendido el panorama y lo malo que es el cepo para la economía, bueno, ¿qué hay que hacer para quitarlo? La idea en el fondo es bastante simple, lo que pasa es que el problema está en la práctica. Lo que hay que hacer es, bueno, quitar todas las restricciones y dejar que la gente pueda comprar dólares con libertad, y además permitir que el precio del dólar pueda fluctuar libremente. O sea, la diferencia entre el dólar oficial y los dólares paralelos tiene que desaparecer, lo cual implica que los precios de los dólares paralelos tienen que bajar, o lo que sucede normalmente, el precio del dólar oficial tiene que subir. Esto es justamente las famosas devaluaciones. Cada devaluación que se hace conforme más grande es, o sea, conforme mayor es la actualización, o sea, la subida del precio del dólar oficial, en resumen, más quilombo genera, más inflación genera, te genera un salto de precios más grande. Cada una de estas devaluaciones son un momento muy difícil de transitar a nivel país y muy duras para el bolsillo. Y el segundo problema es el precio del dólar después de liberar el cepo. Porque claro, el gobierno puede agarrar y quitar todas las restricciones, liberar el mercado de cambios y que haya una manada de gente que vaya a comprar dólares todos juntos, haciendo que el precio del mismo, del dólar, vuele por los aires con las consecuencias que eso tenga. Que igual, de todos modos, dependiendo de la situación, el gobierno tiene herramientas para frenar esto, pero en el actual contexto la verdad que muchas no son. Entonces los problemas son las devaluaciones previas a salir del cepo y el precio del dólar después de liberar el cepo. Ahora vamos a agarrar y vamos a bajar toda esta tierra y ver qué hicieron los gobiernos anteriores y qué está haciendo el gobierno actual. Bueno, vamos a ver la historia desde la salida de la convertibilidad en adelante. Desde 2002 que el gobierno empezó a utilizar tipo de cambio flotante, y luego de la crisis del 2002 que el dólar prácticamente que no se movió y vivió cierta estabilidad. ¿Cuál es el problema? Bueno, que normalmente el dólar tampoco debería de aumentar demasiado, pero claro, no pasaron muchos años en Argentina para que se empiecen a registrar niveles elevados de inflación, y cuando hay inflación no solamente aumentan los precios de la comida, de los servicios, sino que aumentan todos los precios, incluido el del dólar. A comienzos de 2008 que este se comienza a despertar, comienza a aumentar, y acá es donde viene lo interesante. Tengo videos explicándolo de manera más detallada, pero básicamente la inflación aumenta porque el gobierno empieza a imprimir plata, empieza a emitir dinero. Sin embargo, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, por lo que parece ser casi que una falla de diagnóstico, interpretaba que la causa del aumento de la inflación era el aumento del dólar y no al revés, porque recordemos que la inflación es la que hace que aumenten todos los precios, incluido el del dólar. Así que intenta empezar a influenciar el precio del dólar para que este baje y que por ende así también baje la inflación, lo cual obviamente no funcionó porque es incorrecto. Como es insostenible tener el precio del dólar muy bajo durante mucho tiempo, lo que hizo el gobierno es, a partir de octubre de 2011, poner el famoso cepo. Qué casualidad que todos los problemas que tenemos hoy en Argentina siempre tienen origen durante algún momento del kirchnerismo, es tremendo. Al principio las restricciones no eran tan duras, simplemente le tenías que pedir permiso al Banco Central para comprar dólares, solamente podías comprar un porcentaje de tu sueldo específico en dólares, pero con el tiempo las restricciones se agravaban más y más y más. A partir de 2012 se burocratizaron brutalmente los pedidos de dólares para importaciones, se regulaba el giro de utilidades al exterior, se prohibía la posibilidad de comprar dólares para ahorrar, se le agregaban impuestos para aquellos que hicieran gastos en dólares con la tarjeta y un súper largo etcétera. Durante todo este tiempo el dólar blue aumentó un 237%, pasando de 4,23 pesos a 14,26, pero el dólar oficial solamente aumentaba un 130%, pasando de 4,23 pesos a 9,77 pesos. Durante todo este periodo que hubo cepo, la brecha aumentó básicamente desde el 0% obviamente hasta el 45%. El hecho de controlar el precio del dólar no sirvió demasiado para bajar la inflación, ya que esta pasó del 22,5% al 27,8%, con una inflación acumulada durante los años del cepo de aproximadamente 187%. Y digo aproximadamente porque durante esos años los datos de inflación el gobierno los ocultaba, con lo cual no se conocen, son todas estimaciones privadas. Ahora, si bien el cepo no sirvió para bajar la inflación, la verdad que tuvo bastante puntería con destruir el resto de la economía. Argentina entró en recesión desde el mismo año que se puso el cepo hasta hoy en día, sí, 12 años de recesión. La inversión se empezó a desmoronar de manera brutal. El gobierno kirchnerista se comió 45.000 millones de dólares con la jodita del cepo.
cepo, lo cual equivale literalmente al préstamo del FMI y un larguísimo etcétera de consecuencias negativas. Un total y completo desastre. El gobierno de Mauricio Macri en 2015 quitó el cepo y al momento de quitar el cepo se tuvieron que hacer una de estas famosas devaluaciones. El gobierno tuvo que subir el precio del dólar oficial hasta el precio del dólar blue, más o menos, generando un salto brutal de precios en ese momento. La inflación mensual pasó del 2,3% en noviembre al 3,9% en diciembre, o sea, prácticamente se duplicó. Y acá justamente podemos ver como cada vez que se devalúa el dólar oficial, ya sea para sacar el cepo o para simplemente achicar la brecha, genera un salto de precios bastante duro. Entonces, claro, el gobierno de Macri quitó el cepo, pero claro, los boludos se olvidaron de lo más importante de todo, la inflación. Si el gobierno no deja de emitir dinero y no toma las medidas necesarias para bajar la inflación, el precio del dólar, así como el resto de los precios de toda la economía, va a seguir aumentando. Y así sucedió. El precio del dólar pasó de 14,4 pesos a 60, con un aumento del 316%, con una inflación anual que pasó del 40% al 53,8% y una inflación acumulada del 297%. El gobierno de todos modos pudo acumular más o menos una cantidad de reservas bastante interesante que tuvo un pico de 40.000 millones de dólares, pero que terminó con un saldo positivo de solamente 10.000 millones de dólares. Y el propio gobierno de Macri, completamente vencido y destrozado, volvió a poner el cepo hacia los finales. En los últimos 3 meses, para ganar las elecciones, obviamente pone el cepo del gobierno de Mauricio Macri para intentar calmar la inflación. Y no sucedió ninguna de las dos. No calmó ni la inflación ni ganó las elecciones. ¿Qué hizo el kirchnerismo entre el 2020 y 2023? Bueno, más de lo mismo. No solamente que mantuvo el cepo, sino que lo profundizó brutalmente y estableció muchísimas más restricciones y prohibiciones. El gobierno del capitán Beto recibió un dólar de 60 pesos y devolvió hacia fines de su gobierno un dólar de 1.000 pesos, con un aumento del 1.560%. Pero claro, el dólar oficial solamente pasó de 60 pesos a 400, con un aumento del 560%. O sea, el gobierno dejó una brecha entre el dólar oficial y el dólar blue de casi el 200%, haciendo muchísimo daño a la economía. Cuanto más grande es la diferencia entre el dólar oficial y el dólar blue, más daño el cepo le hace a la economía. Los datos de crecimiento la verdad que no nos sirven de mucha referencia porque estuvo totalmente distorsionado por el problema que sucedió en 2020, pero la inversión cayó brutalmente, las reservas otra vez volvieron a caer más o menos 20.000 millones de dólares y el etcétera de siempre. La economía quedó totalmente reventada y el cepo, obviamente, que lo ponen para que baje la inflación, no hizo que baje la inflación, que pasó del 36,1% en 2020 al 211% en 2023, con una inflación acumulada del 1.145%. Parece que funciona el cepo. Y cuando asumió Milei, bueno, metió una terrible devaluación, llevó el dólar oficial de 400 a 800 pesos y a partir de ese mes de diciembre, que se actualiza todos los meses, un 2%. El mes que el gobierno metió esta semejante devaluación, que fue en diciembre, la inflación mensual pasó del 12% al 25%. Algo totalmente brutal y muy difícil de transitar, pero reduciendo la brecha a aproximadamente el 30% y manteniéndola bastante baja durante toda la gestión, por lo menos hasta el día de hoy, porque el dólar blue se mantuvo quieto durante todos los meses durante la gestión hasta por lo menos mayo, donde se despertó y aumentó más o menos un 20-30%, pero luego volvió a bajar, mientras el dólar oficial, como dijimos, aumenta un 2% todos los meses. Para cuando estoy grabando esto, el dólar blue vale 1.285 pesos y el dólar oficial vale 994, o sea, la brecha está más o menos en un 29%. Y conforme van pasando los meses se van quitando restricciones y regulaciones que conforman al cepo, pero aún así falta la gran parte de este mismo. El cepo sigue puesto con el daño que este le genera a la economía, aunque es verdad que se pudieron recomponer un poco de reservas y que el hecho de que haya bajado la brecha hace que el cepo le haga menos daño a la economía que lo que le hacía a fines de 2023, que era una completa y total locura. Y sobre todo lo más importante es que el gobierno no pareciera tener la intención de mantener el cepo por mucho tiempo, además de que tampoco parece tener la intención de mantener el cepo para bajar la inflación, sino que para bajar la inflación se están tomando otras medidas que son dejar de emitir y el largo etcétera sobre ese tema, y luego el cepo es algo separado. Simplemente se está esperando al momento adecuado para sacar el cepo, aunque sí, es muy discutido. Y de hecho, para que este video no dure 1.000.000 de años, te voy a dejar este video acá, que habla sobre cuándo van a sacar el cepo. Así que bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que te hayas enterado un poco de lo que es el cepo, que es una palabra que se menciona mucho en este país, pero tal vez no tantos la explican. Así que bueno, si te gustó este video puedes darle like. Si quieres más videos como este, puedes suscribirte. Si no quieres tener nada que ver con el peso ni con el dólar, acordate de chequear todos los links que te dejo en la descripción de los chicos de la cripta. Recordá que hago más videos en el canal de Ecodeductiva, así que puedes suscribirte. También recordá que no vivo del aire, así que puedes donarme a través de Cafecito, que se utiliza con Mercado Pago, de Patreon, y también puedes hacerte miembro de YouTube. Te dejo todo en la descripción. Y por último, como siempre, te mando saludos.